El ser humano es la única especie que duda de sus capacidades para dar a luz. Nuestro cuerpo es capaz de producir por sí mismo una hormona en el cerebro y actúa aliviando el dolor. He oído a mujeres decir que ha sido la peor experiencia de su vida, incluso pensaban que se iban a morir del dolor, decir que es un dolor completamente soportable, que repetirían otra vez esa experiencia de parir sin epidural. ¿Y cómo hacemos para liberar más cantidad de endorfinas durante el proceso de parto? Suscríbete para no perderte ningún vídeo. En este vídeo podría hablar sobre la epidural o sobre otros métodos no farmacológicos para el alivio del dolor durante el parto, pero no, las protagonistas van a ser las hormonas de la felicidad, donde nos vamos a referir a las endorfinas y a la oxitocina, y las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, entre otras. Vamos a ver qué papel tienen en el parto, por qué reducen o no el dolor y qué podemos hacer para favorecer la producción de las que nos interesan. No sé si os habéis parado a pensarlo alguna vez, pero el ser humano es la única especie que duda de sus capacidades para dar a luz. ¿A que nunca os imaginaríais a un oso o a una gacela cuestionándose sus capacidades para dar a luz? ¿No, verdad? Pues es que esto es muy fuerte, pero es así. Todos los animales, los mamíferos, no tienen esta parte racional que nosotros los seres humanos tenemos. Ellos funcionan únicamente por instinto. Todas las mujeres del universo, por el simple hecho de serlo, estamos capacitadas para dar a luz. Es que si no fuera así, ya nos habríamos extinguido hace muchos años. Más adelante voy a hablaros de qué partes del cerebro pueden activar o desactivar esta parte tan racional que tenemos los seres humanos y que a veces nos puede perjudicar un poco durante el proceso de parto. Y como voy a hablar del dolor, tenemos que tener en cuenta que el dolor es una experiencia subjetiva y compleja. No solamente involucra la parte física, sino que también tiene un componente emocional y un componente cognitivo, es decir, mental. Por eso, yo, por ejemplo, siendo R1 de matrona, durante el tiempo que llevo trabajado en la práctica asistencial, sobre todo en paritorio, y eso que no es mucho, he podido ver opiniones y experiencias totalmente opuestas de mujeres, por ejemplo, que han parido sin epidural utilizando otros métodos de alivio del dolor. He oído a mujeres decir que ha sido la peor experiencia de su vida, que a lo mejor incluso pensaban que se iban a morir del dolor, que pensaban que no lo iban a poder soportar, que no eran capaces. Y por otro lado, he escuchado a mujeres decir que es un dolor completamente soportable, que es un dolor intenso pero que lo llevaron bastante bien, que repetirían otra vez esa experiencia de parir sin epidural, y esto es por ese componente subjetivo del dolor. Tenemos que ser conscientes que el dolor forma parte del proceso de parto, es algo natural y nadie se muere del dolor. Pero muchas mujeres desarrollan miedo, incluso pánico extremo al dolor, y por eso tienen tanto miedo de parir. Y esto tiene sus consecuencias, que más adelante vamos a ver. Voy a dividir este vídeo en 3 partes y en cada una de ellas voy a explicar el funcionamiento de una hormona y cómo influyen en el dolor durante el parto. Nuestro cuerpo es capaz de producir por sí mismo una hormona que se produce en el cerebro y actúa aliviando el dolor, y son las endorfinas. La evidencia científica ha demostrado que son tan efectivas como algunos analgésicos opioides, como por ejemplo la morfina, para aliviar el dolor durante el parto. Así que fijaos lo potente que es esta hormona. Y es que las endorfinas no solo alivian el dolor, sino que tienen otras funciones muy importantes que promueven la dilatación del cuello del útero, reducen el sangrado posparto, que puede ser una emergencia obstétrica importante, mejoran el estado de ánimo y son muy positivas para la vinculación con el bebé. ¿Cuándo se segregan las endorfinas? Pues vais a ver que se segregan durante muchos momentos de la actividad cotidiana que tenemos día a día. Por ejemplo, cuando realizamos una actividad física intensa. El parto, además, es un proceso de actividad física intensa. Cuando nos reímos, cuando cantamos o cuando bailamos. Y es que esto no es casualidad. El baile se puede asemejar un poco al movimiento. Todas las matronas lo decimos, y es que el parto es movimiento, y movernos nos ayuda muchísimo a aliviar el dolor, a encontrar la posición que va a dejar hueco a nuestro bebé y que permite que éste se coloque de forma más sencilla en la pelvis. Y en cuanto al canto, hay una técnica que se llama canto carnático, que está descrito desde hace muchos años y que puede ayudar también con el alivio del dolor durante el proceso de parto. Muchas mujeres, de forma natural y muchas veces sin haber sido instruidas para ello, realizan sonidos con vocales como la A o la O durante la expiración del aire, en la contracción, y eso les ayuda mucho a aliviar el dolor.
Todas estas actividades las podemos implementar durante todo el proceso del embarazo y también nos va a ayudar a liberar estas endorfinas, o incluso si no estás embarazada también te puede ser muy útil. ¿Y cómo hacemos para liberar más cantidad de endorfinas durante el proceso de parto? Por un lado tenemos el apoyo emocional, es fundamental que te apoyes en tu pareja, en la persona que te va a acompañar durante ese proceso de parto y en los profesionales sanitarios, como por ejemplo la matrona que te va a atender durante el proceso de parto. Por eso es muy importante que nosotras generemos un ambiente de mucha confianza y de mucha seguridad con las mujeres a las que vamos a atender. La segunda clave serían las técnicas de respiración. Hay miles de técnicas en las que no me voy a meter en este vídeo porque se nos haría muy largo. Y otra de las cosas que podemos hacer serían los masajes. Si nosotros pensamos en un masaje, lo asociamos a relajación. También se liberan endorfinas. Al igual que hay situaciones que favorecen la liberación de las endorfinas, hay situaciones que inhiben, es decir, que bloquean la liberación de endorfinas. El miedo y la ansiedad, algo que está muy presente en muchas mujeres durante el parto, la falta de apoyo emocional, algunas intervenciones médicas como por ejemplo la epidural, se ha demostrado que es un medicamento que sí que puede reducir un poquito esta liberación de endorfinas, el cansancio y el agotamiento. ¿Y os acordáis de esta parte racional que mencionábamos antes, que es lo único que nos diferencia de aquellos mamíferos que jamás se cuestionarían su capacidad para dar a luz? Pues es que las endorfinas también influyen mucho en estas partes del cerebro que activan esta parte más racional. Nos llevan a un estado de calma, de paz, de relajación. Es como una pequeña alteración de la conciencia, incluso desconexión con la realidad. Cuando vemos a una mujer que está de parto, que está llevando su proceso sin tener esa parte frontal y esa parte racional muy presente, parece como si estuviera en su propia realidad, y esto muchas veces las matronas lo refieren como el mundo parto, ¿no? Es como, aunque también esté experimentando ese dolor, parece que están como en un estado de trance, y la verdad es que es como muy simbólico. Y esto ocurre porque se desconecta la corteza central del cerebro, esa parte más frontal. La desconexión de esta parte del cerebro hace que se conecte esta otra parte más primitiva, y además las endorfinas bloquean unas pequeñas fibras que son las que transmiten el dolor al cerebro. Entonces, al bloquearse estas fibras, pues obviamente disminuye el dolor. La segunda hormona de la que vamos a hablar es la oxitocina. Se produce también en el cerebro, en concreto en el hipotálamo, y es conocida como la hormona del amor. Se segrega en numerosas situaciones. Por un lado, es la hormona encargada de producir las contracciones durante el parto, pero también es una hormona que se libera cuando establecemos vínculos en nuestras relaciones sociales, durante las relaciones sexuales, durante el orgasmo, y que también se segrega en grandes cantidades cuando damos el pecho a nuestro bebé. El pico máximo de esta hormona de la oxitocina se produce durante el expulsivo, es decir, durante la parte final del parto y sobre todo cuando está ya saliendo la cabeza del bebé. Una curiosidad es que los hombres también segregan esta hormona, sobre todo durante la parte final del embarazo y durante el posparto. Se ha demostrado que la liberación de oxitocina endógena, es decir, la oxitocina que liberamos por nosotras mismas, disminuye los niveles de miedo, los niveles de estrés y los niveles de dolor. Tenemos también más recursos que pueden favorecer la liberación de oxitocina en nuestro cerebro, que pueden ser el masaje, estar en un ambiente de confianza y de seguridad, la musicoterapia. Hay muchas mujeres que utilizan la música durante el parto si se sienten cómodas, la aromaterapia, que es utilizar los olores para sentirse más relajadas, más tranquilas. Y vamos con la tercera hormona, pero en este caso no es solo una, sino que se unifican en un bloque de hormonas que son conocidas como las hormonas del estrés. Podemos hablar de adrenalina o podemos hablar de cortisol, podemos hablar en general de las catecolaminas también. Son conocidas como las hormonas del estrés y muchas veces se activan con el dolor. Lo ideal en un proceso de parto es que estén en equilibrio la oxitocina con estas otras hormonas del estrés, porque cuanto más hormonas del estrés tengamos, menos oxitocina vamos a producir, por lo tanto menos contracciones vamos a tener, el parto se va a frenar y es como un mecanismo de huida. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos a una gacela que está en medio del campo y está pariendo, pero de repente a lo lejos ve que se está acercando un león para acecharle. En ese momento se activa toda la cascada de estas hormonas del estrés y entonces van a disminuir sus niveles de oxitocina y se van a frenar sus contracciones y va a poder huir para escapar del león. En el caso de los seres humanos, estos miedos suelen ser miedos irracionales, pero la mente no sabe diferenciar aquella amenaza que es real de la que no. Si tenemos muy aumentadas estas hormonas del estrés, todo va a ser un círculo vicioso, vamos a experimentar probablemente más dolor o un dolor más intenso, nuestra experiencia va a ser más negativa
negativa, incluso puede que se frenen más estas contracciones de parto. Por tanto, y en conclusión, la oxitocina y las endorfinas serían como nuestro grupo de hormonas aliadas durante el parto y por el contrario, esta adrenalina y este cortisol serían como nuestros enemigos durante el parto. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao.